Soy la doctora Jocelyn Carmona, soy infectóloga pediatra. Vamos a empezar a tocar algunos temas de virus, de etiología viral. Vamos a hablar sobre arbovirus. Vamos a tocar los temas de dengue, zika y chikungunya. Y por último, en la siguiente hora vamos a hablar un poquito de COVID en pediatría y vamos a hablar sobre algunos casos clínicos. Vamos a practicar con algunos casos clínicos. Esta primera parte, si llegan a tener dudas, por favor, levanten la mano para que las vayamos aclarando. Voy a ir un poquito rápido porque es mucha información. Les voy a estar recalcando las partes importantes. Al final de cuentas, acuérdense que a este punto lo que tienen que llevarse son los datos clínicos característicos de cada patología para que los puedan identificar en los casos clínicos. Y pues sin más, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme y levanten la manita. Y los que están en línea, por favor, hagan sus preguntas. Vamos a empezar. ¿Me ayudas? Creo que no. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Primero que nada, ¿qué son los arbovirus? Los arbovirus son todos aquellos agentes etiológicos virales que son transmitidos por artrópodos. Estos artrópodos, vamos a ver más adelante, en el caso de estas enfermedades van a ser transmitidos por mosquitos, van a causar síndromes de enfermedad a nivel mundial, en todas partes del mundo se han descrito, y llevan un rango clínico que va desde encefalitis, enfermedades hemorrágicas y artritis. Se han descrito aproximadamente más de 100 virus que son transmitidos por artrópodos, de los cuales se van a clasificar en 3 grandes familias. La familia Bunjaviridae, la familia Flaviviridae y la familia Togaviridae. Los que vamos a hablar específicamente que les comentaba van a ser dengue, el virus de Zika y chikungunya. Dengue y Zika pertenecen a la familia Flaviviridae y chikungunya a la familia Togaviridae. Estos 3 agentes virales van a tener una distribución mundial, como les había dicho, ¿y de qué va a depender? Principalmente de la ecología y de los sitios en donde se encuentra el vector. Como les había comentado, el vector es el mosquito Aedes, principalmente Aedes aegypti, que se va a encontrar en climas tropicales y subtropicales, y Aedes albopictus se empieza a localizar en zonas un poquito más templadas, pero predominantemente va a ser Aedes aegypti el que va a ocasionar enfermedad. ¿En dónde los vamos a encontrar? Predominantemente por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, por estos cambios climáticos de manera reciente, se encuentran en alturas se han descrito en 2400 metros sobre el nivel del mar. ¿Saben a qué altura estamos aquí en San Luis Potosí, más o menos? Estamos a 1864. En teoría, el Aedes no debería de circular en nuestro estado específicamente en la ciudad, ¿sale? Pero desde hace 2 años ya tenemos, como saben, dengue en la ciudad, por lo que es bien importante el cambio climático en algunas zonas en donde no se consideraba, ya las tenemos que considerar, ¿sale? Además, ¿en qué altitudes o latitudes lo podemos encontrar? Específicamente de 35 grados al norte y al sur, sobre el Ecuador, es lo que podemos ver. Y vamos a empezar con dengue. Dengue se le conoce de manera clásica como la fiebre quebrantahuesos por la clínica tan característica que tienen. Es una infección vírica, como les dije, que es transmitida por la picadura de los mosquitos hembra. Eso es bien importante, es por mosquitos hembra los que van a transmitir la enfermedad. Es frecuente en todo el mundo, como les dije, más frecuente en las zonas tropicales y subtropicales. Es el problema infeccioso con mayor crecimiento y extensión geográfica y obviamente ha representado un alto costo social y económico. El virus, como lo mencionamos en diapositivas previas, pertenece a la familia Flaviviridae. Es un virus RNA monocatenario y se divide
en 4 serotipos. Dengue 1, 2, 3 y 4. Se ha descrito de manera reciente dengue 5. Para fines del examen no es necesario que lo conozcan. Para su práctica es importante que cuando lleguen a leerlo, existe un dengue tipo 5. Y dentro de su estructura molecular vamos a encontrar proteínas estructurales y no estructurales. ¿Conocen la diferencia entre las proteínas estructurales y las no estructurales, hablando de los virus? Que eso es bien importante y cada que lean algo de etiología viral se van a dar cuenta que hay proteínas estructurales y no estructurales. ¿No nadie? Bueno. En los virus, como saben, una vez entrando a la célula, utilizan la maquinaria de la célula para formar viriones y continuar la infección. Los viriones son las partículas como tal infecciosas, ¿sale? Todas las proteínas que formen parte del virión, de la estructura del virión, se le denominan proteínas estructurales, que van a estar codificadas por antígenos o un genoma estructural. Ajá. Y las no estructurales van a ser aquellas que estén contenidas dentro del material genético y que van a codificar las proteínas que utilizan para formarse, ¿sale? Polimerasas, transcriptasas, etcétera, ¿sale? Entonces, dentro de la estructura, las estructurales, y de las no estructurales vamos a encontrar una bien importante en dengue, que es NS1, que va a tomar un papel relevante para el diagnóstico. Dentro de la patogenia, una vez después de que el mosquito nos inyecta el virus, va a alcanzar células macrofágicas mononucleares que lo van a llevar a la circulación linfática y a la circulación sanguínea. Esta, a su vez, se va a diseminar por diferentes órganos, hígado, músculos, articulaciones y cerebro, que nos van a dar como tal las características de esta enfermedad. ¿Cuáles son las vías? Obviamente la principal es por la transmisión o por la picadura de mosquito. Algunas otras son la transmisión vertical, que se expresa en un dengue congénito. Las manifestaciones del dengue congénito habitualmente son parto pretérmino y bajo peso al nacer. De ahí en fuera no hay ninguna otra relevante que nos haga diferenciar este dengue congénito más que el antecedente epidemiológico. Se puede adquirir también después de una transfusión y de trasplantes de órganos, obviamente de pacientes que estén infectados por este virus. Lo que les comentaba, esta proteína NS1 la expresan y la secretan las células infectadas por este virus y va a ser de vital importancia para el diagnóstico durante la viremia. Habitualmente, las enfermedades virales cursan con un periodo de viremia, que es cuando hay fiebre, ¿sale? Ustedes cuando vean que un paciente tiene fiebre, en ese momento está la viremia en su mayor punto y es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo y a diagnosticarlo mediante la identificación de NS1. Habitualmente se describe que afecta a 250,000 personas que son atendidas en hospitalización al año, puede afectar a cualquier edad, como lo saben, y tiene una mortalidad relativamente baja del 5%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y aquí vamos a lo importante para que les ayude a hacer la diferenciación. El periodo de incubación, primero que nada, va de 2 a 7 días, no pasa de una semana. Las manifestaciones pueden ir desde leves hasta casos graves. Los casos graves se manifiestan con fuga plasmática y síndrome de choque. Desde el 2009, y esto es bien importante, depende de la literatura y de dónde tomen su información, los datos más recientes lo clasifican como dengue no severo y dengue severo. En el dengue no severo vamos a incluir al dengue clásico y al dengue hemorrágico, y al dengue severo ahorita vamos a mencionar los datos de alarma que nos hacen incluirlo en esa división. Se divide en 3 fases, principalmente, o estas manifestaciones clínicas del dengue. La fase inicial es la fase febril. Después de haber concluido el periodo de incubación, la fiebre, que es en donde ocurre la viremia, va a transcurrir de 3 a 7 días. Este es el momento principal para el diagnóstico con NS1 y vamos a ver más adelante.
Le sigue la fase crítica, que es cuando empieza a defervecer la fiebre, así lo van a encontrar en algunos textos, en el periodo de defervescencia. Una vez que empieza a disminuir la fiebre, es el periodo crítico y el periodo en donde van a aparecer los datos de alarma y donde tenemos que estar al pendiente del paciente, porque es en donde ocurren la mayor parte de las veces los síndromes de choque y de fuga capilar. Dura aproximadamente de 48 a 72 horas y es más o menos de 3 a 6 días del inicio de la enfermedad. Y por último, la fase de recuperación, aproximadamente 8 días después del inicio de la enfermedad. Aquí les remarco algunas cosas bien importantes de cada una de las fases clínicas que se presentan en dengue. Acuérdense, la fase febril, ¿por qué se caracteriza? Cefalea, dolor ocular, ese es un dato clave para dengue, y artralgias que se presentan en la mayoría de los pacientes. Un exantema muy pruriginoso, habitualmente se presenta 2 días después del inicio de la fiebre. Se realiza una prueba de torniquete en algunas ocasiones, no sé si la han observado, se coloca el manguito del baumanómetro y se genera una presión elevada y obviamente empiezan a aparecer petequias en la zona en donde se colocó el torniquete. Puede presentarse con sangrado, hasta un 50% con equimosis espontáneas. Puede haber otros tipos de sangrado como hematemesis, menorragia o melena. En el laboratorio, en esta fase febril, vamos a encontrar trombocitopenia, leucopenia y elevación de transaminasas, lo que nos obviamente orienta al daño hepático que puede ocurrir. Y en niños es bien importante que los síntomas son muy leves, a veces pasan desapercibidos. Una vez que desaparece la fiebre, inicia la fase crítica y la de mayor importancia en dengue, porque es cuando empiezan los datos de fuga capilar. ¿Cómo se van a ver manifestados? Náusea, dolor abdominal persistente, y aquí es cuando empieza a elevarse el hematocrito, que es nuestra guía en las biometrías hemáticas seriadas que nosotros realizamos, para darnos cuenta que el paciente se está deteriorando. Si se dan cuenta, las plaquetas no van a ser mi guía para darnos cuenta que hay un deterioro, como tal es el aumento del hematocrito. Puede ocurrir derrame pleural, secundario obviamente de esta fuga capilar, y ascitis. Estos datos críticos son más frecuentes en niños y adultos jóvenes, es cuando requiere el manejo hídrico intenso. Una vez que se recupera esta fase crítica, pasamos a la fase de convalecencia, aproximadamente 2 a 4 días de duración, y esta nos puede durar hasta semanas a meses con fatiga. ¿Alguna duda en cuanto a estas fases que son súper importantes para el diagnóstico? ¿Nada? Perfecto. Muy bien. Entonces, en esta gráfica nos vamos a apoyar un poquito. En la parte, en el eje de las X, vamos a ver el tiempo de que ha ocurrido desde el inicio de la enfermedad. Si se dan cuenta, como les mencionaba, la fase febril es la fase de viremia importante. Una vez que empieza a defervecer la fiebre, inicia la fase crítica, que es en donde van a aparecer los datos de choque, de hemorragia y de fuga capilar. Y aquí ya no nos sirve estar detectando al virus. Toma importancia para el diagnóstico, entonces, en las fases de convalecencia, la serología. ¿Sale? Lo vamos a ver un poquito más importante. El exantema en dengue habitualmente es un rash macular, como les mencionaba, pruriginoso, y bien importante que blanquea la digitopresión. Habitualmente se presenta en las primeras 24 a 48 horas del inicio de la fiebre.
inicio súbito de fiebre, de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de los siguientes. Puede ser náusea o vómito, cefalea, dolor retroorbitario, les estoy marcando en negrito los importantes para diferenciarlo, dolor retroorbitario, artralgias importantes, como les mencionaba, y su nombre lo dice, su nombre clásico, la fiebre quebrantahuesos, fotofobia, el exantema que les comenté, odinofagia y conjuntivitis. ¿Esta descripción les suena a la enfermedad? ¿Perdón? Más fuerte, no te escuché. ¿Influenza? Exactamente. Vamos a ver, es bien importante, fíjense, y no solo influenza, ¿qué otra? Que estamos en pandemia. COVID e influenza, prácticamente las mismas definiciones operacionales. Tienen que identificar los datos claves. En dengue, ¿cuáles son? Las artralgias bien importantes y el dolor retroorbitario. ¿Sale? Ahora vámonos al dengue con datos de alarma. Como les mencionaba, son cuando va a ocurrir una fuga capilar y se van a presentar con dolor abdominal intenso, vómito, los datos de fuga capilar como tal que se pueden manifestar como ascitis, derrame pleural, letargia o irritabilidad, sangrado de mucosas, hepatomegalia y el dolor retroorbitario más importante. ¿Sale? Aquí empieza a aumentar el hematocrito y a disminuir las plaquetas. Y por último, la manifestación más grave del dengue, pues es el estado de choque, la hemorragia grave y la afección multiorgánica. Las manifestaciones neurológicas en realidad son graves, se presentan en menos del 1%, pero es importante que las consideren. Además, puede haber un síndrome hemofagocítico secundario a esta enfermedad. Ahí se nos movió un poquito. Pero ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como bien lo comentaba su compañera, obviamente, entre otras, arbovirosis, fiebre por chikungunya, fiebre escarlatina, síndrome de choque tóxico, aunque hay algunas bien importantes para diferenciarlos, síndrome de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por otros signos que bien importantes deben de saber, mínimo 5 días de fiebre, hay eritema e induración en el sitio de BCG, hay conjuntivitis no purulenta, hay una descamación en palmas y plantas, hay edema en palmas y plantas para que lo puedan diferenciar. El eritema por parvovirus, como ustedes saben, es un eritema con un como encaje y el signo de la bofetada clásico, ¿sale? Síndrome de choque tóxico, habitualmente estos pacientes desde el inicio de la fiebre tienen este exantema que puede ser descamativo, con antecedente de alguna infección, puede ser en piel, que nos ocasione este síndrome de choque tóxico para que lo puedan diferenciar más fácil. La fiebre escarlatina tenemos que tener el antecedente de la faringitis, bien importante. Y por último, chikungunya, lo vamos a revisar un poquito más adelante. El diagnóstico, como les mencionaba en las primeras fases, en la fase de viremia y la fase febril, nos va a ayudar la PCR, la reacción en cadena en polimerasa en tiempo real, y el NS1, la identificación de esta proteína no estructural. A partir más o menos de la semana de infección, se empiezan a elevar tanto IgM y más adelante un poquito IgG, por lo que el diagnóstico con serología, que quiere decir IgM e IgG, nos va a servir a partir de la semana del inicio de la enfermedad. Antes no les va a servir. Aquí les demuestro un poquito la prueba rápida en conjunto con una serología. Obviamente tienen un valor predictivo muy alto, de más del 95%. La especificidad va a ir disminuyendo del método al ser indirecto. Por ejemplo, si es con serología, lo mejor sería hacerlo con detección o aislamiento del virus, puede ser por PCR, ya sea la detección del genoma o la detección de antígenos, que sería por NS1. El tratamiento es básicamente sintomático. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Una vez que nosotros identificamos a nuestro paciente, identificamos si presenta o no datos de alarma,
Si no tiene datos de alarma, se le puede dar tratamiento ambulatorio. Si llegara a presentar datos de alarma, obviamente se tiene que hospitalizar. ¿Y cuáles son los casos en los que se tienen que hospitalizar? Grupos de riesgo: embarazo, infancia. ¿Cómo definirían la infancia? ¿Cómo van a saber si hospitalizan a un niño o no? ¿Cuándo inicia la adolescencia? La Organización Mundial de la Salud lo define a partir de los 10 años, ya lo pueden definir. Entonces, menores de 10 años tendrían que hospitalizar, ¿sale? Edad avanzada, un estrato social que lo condicione, pues obviamente a ser de riesgo, insuficiencia renal y obviamente todo paciente inmunocomprometido, oncológico, se tiene que vigilar. Nuestro tratamiento, si fuera tratamiento ambulatorio, control térmico con acetaminofén, bien importante, no podemos utilizar ibuprofeno, no podemos usar ningún otro, porque como tal, acuérdense que existe un riesgo elevado de sangrado. Si nosotros le conferimos más añadiendo AINES, va a ser muchísimo más importante. Hidratación, muy importante en casa, porque acuérdense que también va a elevarse el hematocrito, lo que queremos es empezar a diluir un poquito, e indicarle al paciente los datos de alarma que ya mencionamos. El tratamiento hospitalario va a ser con soluciones cristaloides, la hidratación. Se van a realizar biometrías hemáticas seriadas, las guías recomiendan que sean diarias para estar valorando el hematocrito. La monitorización estrecha de signos vitales y solamente en caso necesario, la transfusión de concentrados eritrocitarios. Ya está disponible una vacuna para que conozcan. Desde el 2015 se recomienda a los pacientes en zonas que habiten en zonas de riesgo o que viajen a zonas de riesgo, pero que ya hayan tenido una infección. Lo que ocurre con dengue es, me imagino que ya lo conocen, que puede haber hasta 4 infecciones, una por cada serotipo. Las segundas infecciones suelen ser muchísimo más graves y con mayor riesgo de hemorragia y dengue severo. ¿Por qué? Porque hay una reacción cruzada inmunológica, identifican erróneamente los epítopes y se desencadena una liberación masiva de citocinas. Por eso las infecciones secundarias de dengue suelen ser más graves. Si nosotros administramos de manera inicial esta vacuna, que es viva atenuada a un paciente que no ha tenido la enfermedad, corre el riesgo de que si llega a adquirir la enfermedad sea muchísimo más grave, ¿vale? Entonces tiene que ser en pacientes que ya hayan tenido al menos una infección por dengue. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. Exactamente, eso es lo que se hace. Si tú quieres aplicar la vacuna, por ejemplo, en una persona que viva en una zona tropical, se solicita la serología y si ya tienes IgG, la puedes aplicar sin problema, ¿sale? Porque muchas veces puede ser pausisintomática o incluso asintomática y pasar desapercibida. La inmunidad es de por vida. Ajá. Son los 4. ¿Sale? Dime. Medios físicos. ¿Alguna otra duda? A partir de los 9 años. No te preocupes. Por acá estaba. La puedes pedir, sí, y precisamente por lo que mencionábamos, me voy a regresar un poquito. En pacientes en donde obviamente habiten en zonas de riesgo, es bien importante conocer si es una primoinfección o es una infección secundaria. Si tú desde el primer día, por ejemplo, de la clínica, observas que ya hay presencia de IgM y estás detectando por PCR o por NS1, tú puedes dar por hecho que ese paciente ya estuvo en contacto con dengue previamente. Y obviamente esta infección va a tener un riesgo de ser muchísimo más grave que las previas. Solamente
vigilar en casa, pero insistir mucho en los datos de alarma y dejarles muy claro que obviamente existe el riesgo de que pueda haber una infección más grave. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Puedes utilizar antihistamínicos, cetiricina, sin ningún problema se puede utilizar. Sí. Los concentrados plaquetarios están indicados, el sangrado espontáneo aparece por debajo de las 10,000 plaquetas. Entonces, si tienes debajo de 10,000, está indicado transfundir de manera urgente. Exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Vamos a pasar a nuestra siguiente arbovirosis. Perfecto. Vámonos a Zika. El virus del Zika, como les mencioné, también pertenece a la familia Flaviviridae. Es un virus RNA monocatenario. Y una vez que nos inyecte el mosquito este virus, va a alcanzar la circulación sistémica y va a tener tropismo, bien importante, y aquí se los remarqué, va a tener tropismo por algunos órganos que lo diferencian de otros arbovirus. Va a tener tropismo por placenta, por testículos, vagina, por algunos otros fluidos o secreciones corporales que le van a dar la capacidad de transmitirse también por vía sexual, ¿sale? Sí que es el único que se transmite y se encuentra también en secreciones vaginales. En ojo también lo podemos encontrar y obviamente en cerebro. Este tropismo por la placenta y por el tejido placentario como tal va a ocasionar que la viremia alcance los monocitos fetales y a su vez alcance el sistema nervioso central. Porque este virus tiene una capacidad y proteínas y receptores específicos, que es el AXL, que le permiten proliferar en células neuronales del tejido fetal en desarrollo. ¿Cómo se traduce esto? Manifestaciones neurológicas en el recién nacido muy severas, que vamos a ver un poquito más adelante. La virulencia como tal puede ser directa o indirecta. Habitualmente la indirecta es por activación de mecanismos inmunes, activación de la microglía e infiltración macrofágica. Como tal estamos hablando que es una enfermedad transmitida por vector, pero como les mencionaba, el tropismo a secreciones corporales también le favorecen su transmisión por vía sexual, vía vertical, por transfusión, ya sea por sangre o por plaquetas. Si pasamos a las manifestaciones clínicas, es bien importante. El periodo de incubación se alarga un poquito más. Mencionábamos que en dengue aproximadamente es de una semana. Aquí puede alcanzar hasta los 14 días. La viremia dura un poquito más, dura aquí una semana. Y esto es bien importante, lo que les mencionaba. El virus puede permanecer en semen y en sangre por mayor tiempo del necesario. Y algunas pacientes embarazadas tienen un comportamiento un poquito más persistente de la excreción viral. Los síntomas en el caso de Zika habitualmente suelen ser muy leves, pueden pasar desapercibidos, pero una cosa bien importante, el síndrome de Guillain-Barré está estrechamente asociado con el virus del Zika, aunque solamente una pequeña proporción de las infecciones por Zika presentan Guillain-Barré, menos del 5%. Pero si ustedes tienen un paciente con Guillain-Barré, están obligados a investigar Zika. El 90% presenta un exantema, que es maculopapular, es muy pruriginoso y para que se lo aprendan, Zika pica, ¿sale? Da muchísima comezón este exantema. El 65% presenta fiebre, artralgias que no son tan importantes como en el caso de dengue, 55% conjuntivitis purulenta y cefalea.
Habitualmente estos son los síntomas más clásicos de Zika. Son leves. Y ahora vámonos al importante, el Zika congénito. El Zika congénito se caracteriza, como les dije, este tropismo del virus por el tejido neuronal va a ocasionar una microcefalia grave con un cráneo parcialmente colapsado. ¿Qué otra patología del complejo TORCH les da microcefalia? CMV. Acuérdense, es la más importante y la más frecuente, CMV. ¿Cómo es la microcefalia en CMV? ¿Se acuerdan? Es una microcefalia simétrica. Toda la cabeza es chiquita. ¿Sale? Vamos a ver un poquito más adelante para que la diferencien. Pero la microcefalia en CMV es completamente chiquita. Aquí las cortezas cerebrales son delgadas y se van a presentar con calcificaciones subcorticales. ¿Qué otra enfermedad del complejo TORCH les da calcificaciones? Toxoplasma. ¿Cómo son las calcificaciones en toxoplasma? Intraparenquimatosas, difusas. ¿Qué otra? CMV. ¿Cómo son las calcificaciones en CMV? Periventriculares. Y aquí son subcorticales. ¿Sale? Puede existir también cicatrices maculares, manchas retinianas que las definen en sal y pimienta, contracturas congénitas, hipertonía de manera temprana y afectación como tal extrapiramidal. Vean la imagen de una microcefalia por Zika. Es bien característica. ¿Ya vieron cómo está asimétrica? Una cabeza pequeñita, en CMV es completamente pequeña. Y aquí es severa, el hueso occipital es prominente, la piel del cuero, de la piel cabelluda como tal es redundante y tienen un deterioro neurológico grave. ¿Sí les queda claro cómo es más o menos? Las calcificaciones, como dijimos, van a ser difusas, va a existir una ventriculomegalia importante, hipoplasia o ausencia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelosa y del vermicerebeloso. Las afectaciones oculares que les mencionaba, microftalmia, coloboma, cataratas, pigmentación macroscópica en sal y pimienta, subluxación del cristalino, neuritis óptica, y esto bien clásico, la artrogriposis, ¿sale? Piesambo y artrogriposis son una de las manifestaciones clásicas en Zika congénito. Regresando al Zika, nuestro diagnóstico diferencial, ¿con qué va a ser? Obviamente con las arbovirosis que estamos revisando, dengue, chikungunya. Ya vimos que en dengue suelen ser los síntomas un poquito más graves. Paludismo, riquecias, rubeola, sarampión, que se van dando cuenta que es más por el exantema, más que por otra cosa, y otros arbovirus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Prácticamente con el aislamiento del virus por PCR durante la fase febril, la fase de viremia. Podemos detectar también antígenos y hacer pruebas serológicas. Durante la viremia, el estándar de oro, es una PCR. Es altamente sensible y específica, aproximadamente en un 95%, y la podemos tomar de fluidos corporales. Y los ensayos serológicos se van a realizar una vez pasada la viremia, que quiere decir una vez pasada la fiebre, y se pueden hacer por estas técnicas. Habitualmente la que hacemos es la técnica ELISA para la identificación de IgM e IgG. El tratamiento, desafortunadamente, pues no hay una cura conocida, no hay un tratamiento antiviral específico ni efectivo. Únicamente se les da tratamiento sintomático. Como les dije, este caso suelen ser los síntomas más leves. Lo que importaría un poquito más es el prurito tan importante en el exantema, que podemos dar igual manejo antihistamínico para controlar. Y pues es importantísimo conseguir una vacuna por los efectos tan severos de mayor relevancia en el recién nacido. ¿Dudas de Zika? ¿No? Perfecto. Pasamos a nuestra última patología de estos arbovirus y es chikungunya. Chikungunya, a diferencia... dime.
los leucocitos bajos habitualmente y nada más. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Regresando a chikungunya, que era la última enfermedad de la que estábamos platicando, va a pertenecer a los alfavirus, específicamente a la familia Togaviridae. Acuérdense, las últimas dos que vimos fueron de la familia Flaviviridae, este es de la familia Togaviridae. Va a poseer proteínas no estructurales esenciales que van a ser NSP1 a NSP4 y 3 proteínas estructurales que van a ser las de la cápside. La patogenia, esto es bien importante. Una vez que el mosquito de manera inocula este virus a la circulación sanguínea, se va a diseminar y se va a, como tal, a ocasionar una respuesta inflamatoria en diferentes tejidos. En chikungunya es bien importante en los tejidos articulares porque ocasiona una hiperplasia sinovial y esto nos va a ocasionar a largo plazo las manifestaciones características de chikungunya, que es el dolor articular persistente y las manifestaciones articulares persistentes. Si nos vamos a la clínica, el periodo de incubación, un poquito más parecido al de dengue, de 3 a 7 días posteriores a la picadura, y se va a dividir en 3 fases: la fase aguda, subaguda y la fase crónica, después de los 3 meses. Vamos a iniciar con la fase aguda. En la fase aguda, habitualmente hay fiebre, como el resto de las arbovirosis. La poliartralgia es algo bien importante. Habitualmente lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, en muñecas, tobillos, en el sacro. Cefalea son los principales síntomas. Y fíjense cómo empiezan a tomar importancia todas estas afecciones articulares y musculoesqueléticas, mialgias, dolor de espalda, casi en un 50% de los pacientes. La fatiga suele ser incapacitante y va en un grado es muy variable, hasta casi en un 50% de los pacientes en esta fase aguda pueden referir fatiga extrema. En un 4% están extremadamente deprimidos y 35% lo pueden referir como desmotivados. ¿Por qué? Por este dolor articular tan importante que les da chikungunya. En la fase aguda puede haber una gran variedad de síntomas dermatológicos. Si se dan cuenta, pueden existir hasta lesiones bullosas, podemos observar hinchazón periarticular, derrame articular, hay un rash y edema en el rostro. Fíjense cómo la poliartritis, el edema en articulaciones es bien importante. En los recién nacidos, la principal manifestación suelen ser manifestaciones dermatológicas. Vamos a ver ahorita un ejemplo de esto. Pasando a la fase subaguda, que es después de 2 a 3 meses, persiste esta poliartralgia. Vamos a empezar a observar bursitis, entesitis, tendinitis y puede existir riesgo también de ruptura del tendón. Y aquí se manifiesta algo muy característico de la fase subaguda, que son los síndromes de compresión nerviosa. Y para la fase crónica, que es después de 3 meses, se presenta en casi la mitad, del 40 al 80% de los pacientes que presentan Zika van a evolucionar a una fase crónica, del 80 al 100% con afectación articular después de 6 semanas. ¿Qué es lo que persiste? Estas artritis, fatiga, hormigueo y en algunos casos neuritis secundaria a la compresión radicular de la que mencionábamos. Y en la enfermedad subaguda y crónica empieza a ocurrir algo muy interesante, que es la hiperpigmentación. En las zonas en las que hubo una dermatosis, queda esta hiperpigmentación secundaria que ocurre también clásicamente en los niños. Obviamente los cambios articulares secundarios a la afección y a esta hiperplasia sinovial que explicábamos en la fisiopatogenia. Y miren, estos son los cambios
faciales persistentes después de la infección. Las articulaciones principalmente afectadas: manos, muñeca, tobillos, pies, hombros. ¿Sale? Y aquí está un ejemplo de chikungunya congénito que les mencionaba. Habitualmente son con peso bajo, pueden ser partos prematuros, pero principalmente se manifiestan con estas características dermatológicas, esta hiperpigmentación que puede ser persistente en el recién nacido. El diagnóstico prácticamente para estas 3 arbovirosis es el mismo. La detección del genoma del virus en las fases de viremia, y después de una semana podemos identificar la IgM e IgG. La identificación del virus en medios de cultivo es difícil, se tiene que realizar en cultivos de células Ver o de BHK21, no se realiza de manera rutinaria. La identificación del genoma viral por pruebas moleculares habitualmente es por PCR y es de utilidad antes, pasada la primera semana, como mencionábamos, la PCR. Y la detección de anticuerpos después del 5º día o después de la semana, para que se lo aprendan más clásico. Nuestro tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento para esta enfermedad? Obviamente va a ser tratar de controlar estos síntomas osteoarticulares tan importantes que ocasionan, analgésicos, antiinflamatorios. Y en el estadio agudo ha sido pues controversial el éxito del uso de corticosteroides para disminuir un poquito esta reacción inflamatoria tan importante a nivel articular, y el manejo de la neuritis o encefalopatía que puede ocurrir a partir de la fase subaguda, como mencionábamos, de las manifestaciones. Si resumimos, ¿cuáles son las características que nos orientarían para cada una de estas 3 enfermedades? ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuente? En chikungunya, el dolor articular. Sin duda es el dolor articular. Y obviamente en fases más tardías sería esta hiperpigmentación característica que les mencionaba. En dengue, fiebre y mialgias, acuérdense que de las 3 es la que va a presentar sangrados y datos de fuga capilar. Este es un dato que debemos de tener en mente para poderlas diferenciar del resto. El dolor retroocular es bien intenso, muy frecuente en dengue, lo que nos va a ayudar a diferenciarla. Zika, este exantema clásico que da un importante, es lo que nos va a ayudar a diferenciar las 3. ¿Alguna duda?